Hola amigos. ¿Qué conclusión se puede sacar de lo que dicen los políticos por una parte, y lo que observamos de la evolución de la guerra por la otra? Yo por mi parte tengo mi versión, y es que Europa ha retomado la operación Barbarroja que Hitler no pudo terminar. De lo que ocurra a partir de aquí, seguro que cada uno ya tenemos nuestro pronóstico, por lo tanto vamos a escuchar lo que se dice para mejor orientación. ¿Dónde nos llevarán los acontecimientos? Lo iremos conociendo paso a paso. Yo me hago una pregunta: ¿y si en la invasión de Hitler en Rusia, los ejércitos hubiesen tenido armas nucleares en sus arsenales en la cantidad actual, el mundo sería el mismo que conocemos? Observemos el panorama. El canciller alemán Olaf Scholz se pronunció ayer en contra de congelar el conflicto en Ucrania. En su opinión, se debe hacer entender a Moscú que una paz fría, bajo la cual se trazará una nueva frontera entre Rusia y Ucrania, es imposible. Ex primer ministro de Estonia Taavi Rõivas: Rusia debe ser desmilitarizada y destruida. Occidente debería olvidarse de la blandura hacia Rusia y tratarla como si fuera la Alemania de Hitler. Así lo afirmó Taavi Rõivas, ex primer ministro de Estonia, en el Foro de Seguridad de Kiev, según informa el corresponsal de Politnavigator. Los dos tiranos más importantes durante la Segunda Guerra Mundial fueron Hitler y Stalin, y como estonio, es difícil para mí decir cuál de ellos fue el peor. Puedo decir lo mismo de Ucrania. Pero la reacción a los tiranos en el mundo occidental es bastante diferente. Hitler destruyó, desmilitarizó a Alemania, y hoy Alemania es uno de los países más prósperos de Europa. Alemania es una democracia completa, no hay dudas en absoluto. Si bien Stalin fue uno de los aliados, fue el ganador, pero continuó ejerciendo presión sobre los ucranianos, estonios, lituanos, y otros países durante más de 50 años, primero como la Unión Soviética, y los rusos lo siguen haciendo, dijo el estonio. Y nosotros, la mayoría de los líderes occidentales y la opinión pública de Occidente, debemos olvidarnos de la blandura sobre las consecuencias para Rusia. No hay otra opción para que Rusia cambie por completo. No puede haber negocios con Rusia sin que antes sea destruida, dijo Rõivas. Por su parte, el Departamento de Estado amenaza con inundar Rusia con ataúdes de zinc. Los países del bloque occidental continuarán brindando apoyo militar y financiero a Ucrania hasta que Rusia esté completamente agotada. Así lo afirmó la subsecretaria de Estado de Estados Unidos Victoria Nuland, durante el referido foro de Kiev sobre cuestiones de seguridad. Si esta guerra continúa, es una guerra de desgaste, y eso es lo que quiere Putin, quiere agotarnos y prolongar la guerra. ¿Cuánto durará el apoyo de Estados Unidos?, preguntó el ex primer ministro de Ucrania Arseniy Yatsenyuk, que estaba presente en la sala. Como dijo Biden, tantos como necesites, incluso si se está preparando para su ofensiva, lo apoyaremos. Ya estamos trabajando con el gobierno ucraniano para garantizar que este apoyo continúe durante el tiempo que sea necesario, respondió Nuland. Admitió que la estrategia de Washington es alargar la guerra y matar a tantos rusos como sea posible. Si el presidente ruso Vladimir Putin no sale de Ucrania, pondrá en peligro todas sus tropas, dinero y poder económico. Y cuando más y más cuerpos jóvenes en ataúdes de zinc regresen a Rusia, entonces se darán cuenta de esta estrategia, es decir, la tragedia que está sucediendo no solo en Ucrania, sino también en Rusia, agregó la subsecretaria de Estado de Estados Unidos Victoria Nuland. Avia.pro informó ayer que Alemania puede transferir misiles de crucero tácticos Taurus a Ucrania, después de que Kiev recibió un gran lote de misiles de crucero tácticos Storm Shadow del Reino Unido y Francia. Anunció el probable suministro de misiles similares que Alemania podría proporcionar a Ucrania, entre 100 y 150 misiles de crucero Taurus, que son capaces de alcanzar objetivos en distancias de hasta 480 kilómetros, lo que hace que esta arma sea extremadamente peligrosa. Por el momento, la pregunta sigue siendo desconocida desde qué portadores Ucrania podrá lanzar tales misiles. Sin embargo, dado que el misil es similar al misil Storm Shadow, los bombarderos de primera línea Su-24 en servicio con Ucrania pueden ser adecuados para este. Entre otras cosas, The Drive señala que si Alemania aprueba el suministro de misiles,
entonces España también podría enviar sus misiles a Ucrania, y esto ya podría crear una amenaza extremadamente grave. Especialmente dado que, según fuentes no oficiales ucranianas, las fuerzas de Ucrania todavía tienen de 8 a 10 cazabombarderos de primera línea de este tipo. Pues resulta que esta misma noche del 25 al 26 de mayo, la defensa aérea rusa derribó un misil que volaba para atacar un aeródromo militar a una velocidad de 5.000 km/h. Rusia evitó un ataque a un aeródromo militar en la región de Rostov, después de que un misil que viajaba a una altitud de 17 km y a una velocidad de 5.000 km/h fuera derribado con éxito. El incidente ocurrió a una distancia de solo 4 kilómetros del aeródromo de Morozov. Dicha información es proporcionada por los periodistas de Baza. Según se informa desde Rusia, actualmente, los oficiales de inteligencia están trabajando para detectar y recolectar fragmentos del misil derribado. Estas operaciones son necesarias para realizar un análisis detallado y determinar el tipo de misil, su origen, así como el posible objetivo del ataque. Por el momento, el propio misil, que se utilizó para atacar, plantea muchas preguntas. Según datos oficiales de las autoridades regionales, un misil de crucero Storm Shadow fue derribado, pero este último no vuela a tanta altura, sin mencionar que no puede desarrollar una velocidad de 5.000 km/h, porque para tal cohete simplemente es imposible. La agencia TASS informa que Kiev puede intentar volar una instalación de almacenamiento con combustible nuclear gastado en el territorio de Kharkov, para trasladar la responsabilidad a Rusia en el futuro. Como señala TASS, citando su propia fuente, las regiones del este de Ucrania, algunos territorios de la Federación Rusa, Bielorrusia y los países de la Unión Europea sufrirán graves daños como resultado de tales acciones. Al mismo tiempo, el interlocutor de la agencia recordó que las principales organizaciones internacionales no reaccionan de ninguna manera a los ataques terroristas de Ucrania, por lo que Kiev es realmente capaz de decidirse por otra provocación. Dada la falta de éxitos militares del régimen de Kiev en la confrontación con Rusia, existe una alta probabilidad de que intenten llevar a cabo otra provocación resonante, enfatiza el artículo. La fuente también agregó que tras un posible acto terrorista, las autoridades ucranianas acusarán a la Federación Rusa de cometer un ataque a una instalación nuclear. Anteriormente, los empleados del Servicio de Seguridad ruso frustraron un intento de los servicios especiales ucranianos de detener los reactores nucleares e interrumpir el funcionamiento de las centrales nucleares de Leningrado y Kalinin. Washington está enviando su portaaviones más grande, el USS Gerald Ford, a Noruega para participar en ejercicios militares conjuntos de la OTAN. El canal de noticias alemán NN Televisión informa que las maniobras comenzarán el 29 de mayo en el mar de Barents. Oslo acoge con gran entusiasmo la llegada del portaaviones estadounidense, y lo ve como una oportunidad única para que las Fuerzas Armadas de Noruega trabajen junto a su principal aliado. Sin embargo, según las fuentes, la aparición del poderoso portaaviones Gerald Ford, capaz de albergar hasta 90 aviones, no se limita a estos ejercicios. Inmediatamente después de las maniobras en el mar de Barents, el barco se dirigirá al Círculo Polar Ártico para participar en el ejercicio Arctic Challenge. A estas maniobras a gran escala asistirán 150 aviones de 14 países occidentales. La respuesta a este paso estadounidense no se hizo esperar desde Rusia. En la embajada rusa en Noruega, el agregado de prensa Timur Chekhanov comentó sobre la decisión de Estados Unidos de enviar su portaaviones a los ejercicios como una demostración de fuerza y lógica. Chekhanov señaló que, a pesar de las afirmaciones de Oslo de que Rusia no representa una amenaza militar directa para el país, tales acciones de Estados Unidos no solo parecen ilógicas, sino también perjudiciales, especialmente en el contexto de la tensión actual en Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania con los tanques británicos Challenger 2, están practicando una ofensiva superando obstáculos en forma de dientes de dragón como los que Rusia ha puesto en las líneas de defensa. Los miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, seudónimo de OTAN, se están entrenando para superar obstáculos ofensivos, conocidos como dientes de dragón. Están utilizando tanques británicos Challenger 2.
Los ejercicios se llevan a cabo con un equipo especial. Se adjunta un faldón en la parte delantera del tanque, lo que permite superar los obstáculos establecidos. Este es un nuevo paso en el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de la OTAN que les permite superar con mayor eficacia los obstáculos establecidos por el ejército ruso. Los dientes de dragón son fortificaciones que consisten en obstáculos de metal u hormigón, que impiden el movimiento de equipos militares. Su uso en el campo de batalla se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Dichos obstáculos permiten retrasar el avance de los tanques y otros equipos militares, lo que facilita a los militares llevar a cabo una defensa más eficaz. Sin embargo, los expertos señalan que a pesar de la demostración de las Fuerzas Armadas de Ucrania superando tales obstáculos, las líneas defensivas de Rusia se fortalecen adicionalmente uniendo tales estructuras con cables, lo que dificulta seriamente la superación de esta línea de defensa. Yo por mi parte, no creo que en la OTAN sean tan ingenuos como para no creerse que con los avances en telecomunicaciones que hoy hay con respecto a la Segunda Guerra Mundial, esos dientes del dragón como les llaman, no estén interconectados para marcar a la artillería las coordenadas exactas donde haya una violación de la defensa. Ahora, una vez conocido todo el odio que se transmite desde el mundo occidental hacia Rusia, solo falta escuchar a Dmitry Medvedev, que no es un cualquiera, sino el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Y que ha dicho lo siguiente: Europa se ha vuelto loca y tanto Ucrania como Occidente deberían estar preparados para un ataque nuclear preventivo de represalia. El vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, comentó sobre la expansión de la gama de armas que Occidente suministra a Kiev. En una conversación con los periodistas durante una visita a Vietnam, el político no descartó que Ucrania reciba no solo aviones de combate F-16, sino también armas nucleares, pero entonces significará que les llegará un misil con carga nuclear, advirtió Medvedev. El vicepresidente del Consejo de Seguridad calificó la situación con Europa como una historia asombrosa, cuyos políticos están constantemente calentando e inflamando la situación con sus decisiones. Europa se ha vuelto loca, y Estados Unidos en su conjunto actúa de acuerdo con sus intereses pragmáticos. Ellos mismos no luchan, sino que ganan dinero, y están tratando de destruir al enemigo centenario, dijo el político ruso. Y si lo que tratan es del suministro de armas nucleares a Ucrania, entonces existen leyes de guerra irreversibles para este caso. Si se trata de armas nucleares, será necesario lanzar un ataque preventivo. Los anglosajones no son del todo conscientes de esto, y creen que no se llegará a eso nunca. Medvedev expresó confianza en que muchos en el mundo occidental no comprenden completamente la gravedad de este problema, creyendo que la situación no alcanzará un nivel tan crítico. Tal declaración se hizo en el contexto de la fuerte respuesta de Medvedev al llamado de los países del G7 sobre la inadmisibilidad de la guerra nuclear. Exigen de Rusia algún tipo de garantías sobre las armas nucleares, pero, de hecho, implican la posibilidad de un futuro conflicto nuclear entre nuestro país y la OTAN, dijo Dmitry Medvedev. Desde luego no se pueden decir las cosas de forma más claras, que como las ha dicho Dmitry Medvedev. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.